Señora congresista, buenas tardes. Para continuar con la exposición de Rómulo y las estadísticas en minería, cuadros que a veces no son muy publicados, pero que son muy importantes para entender la importancia del accionar de los contratistas mineros en la minería peruana. Y cuando se habla de tercerización, como tema prioritario también se tiene que tocar el tema de la seguridad, ¿no? Es un tema que actualmente ha cobrado mucha importancia, dado que es importante manejar hoy en día sistemas integrados de gestión. Eso quiere decir calidad, productividad, ¿no? Con seguridad y respeto al medio ambiente. Entonces, aquí tenemos un cuadrito muy revelador, porque entendemos desde nuestra institución que la tercerización todavía tiene muchos detractores y no se entiende muy bien esta figura, pero sin embargo está a cargo de toda la parte operativa y en la gestión de seguridad desde el año 2001, en que se reglamenta el tema de la seguridad con el 046, ya 11 años a la actualidad. Este cuadrito revela la gestión de las empresas contratistas y las compañías mineras, y vemos ahí, por ejemplo, de que en relación al porcentaje de trabajadores, ¿no?, entre compañía minera y contratistas, en números rojos vemos el porcentaje, ¿no?, de las empresas contratistas en relación a las compañías mineras en cuanto a la gestión de seguridad y sus resultados. Eso quiere decir que si sumamos todos los números rojos, tenemos 6 años de mejor gestión en las empresas contratistas versus las compañías mineras. Y en números celestes, bueno, hay un celeste y un plomito casi al final, vemos que en esos 2 años las compañías mineras superaron la gestión de seguridad. Eso quiere decir que la tercerización y las empresas contratistas en minería están trabajando con índices de gestión de seguridad que a través de la fiscalización, el control, tanto del Ministerio de Energía y Minas, luego de los INEMIN, ahora está pasando al Ministerio de Trabajo, eso es un tema también preocupante, ha sido una buena gestión. Eso indica que las empresas contratistas, dentro de la figura de la tercerización, están haciendo una buena gestión de seguridad. Y este es un tema que aparece a veces en las noticias, y cuando se ven los números y las estadísticas son frías, ¿no? Dicen, bueno, son más de empresas contratistas que de compañías mineras, pero eso tiene que ver con el número de trabajadores y también el tipo de trabajo que realizan, además de toda la infraestructura que se maneja al interior de las unidades mineras y todas las facilidades que tienen las compañías mineras versus las empresas contratistas. Bien, en esta siguiente diapositiva, ya entrando, a ver, perdón. Sí, nosotros como institución hemos propuesto, no de ahora, en realidad ya de hace algunos años, algunos temas que nos parecen importantísimos, que hubieran ayudado mucho a la mejor marcha del sector. Una de ellas es un equipo conformado por las instituciones del sector mineros y otras organizaciones, ¿no?, para recorrer las zonas de influencia minera, pero mucho antes de que se entregue una concesión, mucho antes de un proyecto minero. Si el INGEMET ya ha mapeado el Perú y sabemos cuáles son las zonas de alto potencial minero, ¿por qué no recorrer esas zonas haciendo un grupo de trabajo conformado por las instituciones del sector minero, los colegios profesionales de las regiones, las mismas autoridades de las regiones y dirigentes de repente de las localidades, para informar, orientar, sensibilizar a las personas de esos lugares y decirles qué es la minería, cómo impacta, cómo se mitigan esos impactos, ¿no?, para que las personas estén preparadas ante cualquier proyecto minero a futuro, ¿no? Eso creo que ayudaría mucho a prevenir los conflictos. Bien, convocatoria por parte del gobierno a las instituciones del sector minero. Esto quiere decir Sociedad Nacional de Minería, representante de las compañías mineras, ACOMIPE, representante de las contratistas mineras, la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos del Perú, representante de los trabajadores, para equilibrar las condiciones operativas y laborales dentro del sector minero, una mirada hacia adentro. Centros de formación para operarios en la zona de influencia minera, dándole oportunidad de educación y trabajo a los jóvenes de estas zonas, ¿no? Porque hoy en día lo que más falta en la minería son profesionales técnicos y operarios mineros, ¿no?, con la alta cantidad, digamos, en millones que sostienen las carteras de proyectos a futuro.
de aquí a un par de años vamos a estar necesitando 40.000 trabajadores a más, seguramente, y no los hemos formado. Pero nosotros hemos propuesto que vayamos a esas zonas de influencia minera, porque se trata de que los jóvenes de esos lugares, que incluso en discursos de algunas autoridades exigiendo que se contraten a jóvenes de la zona, pero no están preparados para hacer trabajo minero, ¿no? Entonces, creo que hay una tarea ahí por hacer. Los centros de formación en estas zonas es muy importante. Modificar la legislación para que el reparto de utilidades llegue al trabajador de contrata, al igual que su par minero, contratado directamente por la compañía minera. El urgente asesoramiento y capacitación técnica a los técnicos y funcionarios de los gobiernos regionales, provinciales y locales para una mejor utilización de los recursos obtenidos de la minería, ¿no? Ya sabemos cuántos recursos genera la minería y la capacidad de gestión que hay en los gobiernos regionales y locales que no ejecutan presupuesto o utilizan mal estos recursos. Sobre el tema de la distribución de utilidades mineras, que en realidad es una tarea que ha quedado pendiente hace muchos años. Yo recuerdo haber asistido a la reunión de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera de este Congreso, cuando pidieron la opinión de las diferentes instituciones del sector. Y aquí hay un tema que está pendiente desde hace muchos años. Nosotros hemos propuesto incluso a la Sociedad de Minería, ¿no?, que el reparto de utilidades llegue a los trabajadores de contrata también. Hay toda una sustentación normativa, ¿no? Hay antecedentes normativos que podemos ver aquí, pero la que está normando es el decreto legislativo 892, que luego ha sufrido modificatorias, pero sobre aspectos muy puntuales. Por ejemplo, que los remanentes se distribuyan, ¿no?, a los departamentos de origen, excepto Lima y Callao, y luego otra modificatoria que el remanente se destine solamente a obras de infraestructura vial en la región, excepto Lima y Callao. Este es un tema que creo que es necesario discutir porque los trabajadores mineros tienen un instituto de salud ocupacional que está muy venido a menos, le faltan recursos, no se está trabajando como debía. Además, ni siquiera estadísticas de salud ocupacional hay hace más de 15 años. Entonces es una tarea que creo que a esta institución hay que dotarle más recursos, ¿no? Bien, sobre algunos aspectos relevantes, tal cual está la norma hoy en día, ¿no? Hay un tope de 18 remuneraciones. El cálculo de reparto de las utilidades es 50% por días trabajados y 50% por remuneraciones. Y los remanentes, que también ya están estipulados en esta modificatoria de la ley, ¿no?, del 892, que hasta 2.200 unidades impositivas van a fondo de empleo. Después de las 2.200 unidades impositivas van a las regiones. Estoy hablando de los remanentes de las utilidades mineras. Las compañías mineras no distribuyen a trabajadores de contrata las utilidades, porque la ley actual no lo permite, pero las leyes se tienen que modificar, adecuar a los tiempos. Creo que en eso es una cuestión de voluntad política. Los contratistas no generan, o generan muy poca utilidad, y entonces vemos que al final del ejercicio, un trabajador de compañía minera puede llevar 20.000, 30.000, 40.000 soles de utilidad, y su colega trabajador de empresa contratista, ¿no?, que hace los trabajos incluso de mayor riesgo y exigencia, no lleva nada. Entonces ahí se crea una brecha tan grande, un resentimiento que está por tiempos. Entonces creo que esa es una tarea, ¿no?, pendiente de poder equilibrar esto, de hacer justo el reparto de utilidades. Esto lo planteamos a la Sociedad de Minería, recuerdo el año 2003, hablábamos de este tema. Y se estaba manejando de repente con algunos bonos extras a fin de que los trabajadores de contrata reciban algo, pero creo que igual se nota la enorme diferencia que hay. Ahora, aquí tenemos algunas propuestas sobre este tema, ¿no?, para una adecuada distribución de las utilidades. Definitivamente las utilidades deben distribuirse a los trabajadores de empresas contratistas, pero no se debe considerar a las empresas de intermediación o que realicen labores complementarias o cualquier otra actividad conexa a la que no sea la labor principal. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la última propuesta que hay en el Congreso para la distribución de utilidades dice que se debe repartir a todos sin discriminación. Entonces, eso no podría ser así, porque si yo tengo una empresa y contrato a una de auditoría, ¿también le voy a repartir utilidades a los trabajadores? ¿O le vamos a repartir utilidades a los trabajadores de las empresas de catering en las compañías mineras, en las unidades mineras? ¿O a las empresas que brindan servicios de seguridad? ¿No? ¿O de cualquier servicio complementario? Es que hay dos figuras que hay que diferenciar. Lo que es
la tercerización y la intermediación, y lamentablemente el discurso siempre ha sido services, y al hablar de services se han metido a todas las empresas en un solo saco. Entonces creo que esa diferenciación hay que tomarla en cuenta. El cálculo de reparto es proporcionalmente desfavorable para los que menos ganan. Actualmente está 50% por 10 trabajadores y 50% por remuneraciones, pero un gerente de compañía minera debe llevar mucho dinero en comparación a un operario, a un técnico minero. Entonces nosotros proponemos de que se cambie la figura de la fórmula y que se consideren 65% por 10 trabajadores y 35% por remuneraciones. Y en el tema de los remanentes de las utilidades, proponemos que también debe destinarse a la formación de cuadros de operarios técnicos en la zona de influencia minera y a mejorar la gestión del Instituto de Salud Ocupacional. ¿Por qué? Porque la actual norma dice que solamente debe limitarse a obras de infraestructura vial. Entonces, creemos que los recursos deben estar mejor distribuidos y deben ir, ¿no?, a temas que tienen mucha importancia, pero que de repente no se conocen. Bien. Y aquí, sobre el tema puntual de cómo sería o cómo llegarían las utilidades a los trabajadores de empresas contratistas, porque, como ya comenté, la ley actual no lo permite, ¿no? Que con la verificación y control del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo, la compañía minera distribuya directamente a sus trabajadores y a las empresas contratistas, ¿no?, a todos los que están en operación, en las 4 fases de la operación minera, directamente, con una debida fiscalización, control, ¿no?, y orden sobre esta distribución. O también que de una vez distribuya las utilidades del contratista, porque hay unos contratistas que distribuyen de repente 500 soles, 800 soles, que el faltante lo distribuye a la compañía minera, ¿no?, lo que le faltase para estar a la par con el trabajo directamente contratado por compañía minera.